Voy a presentaros el proyecto CIRCE, Catálogo Integrado de Recursos Constructivos para la Enseñanza. Este proyecto ha sido financiado con cargo al tercer plan propio de la Universidad de Sevilla. La presentación se estructura en 5 apartados. En el primero hablaremos de educación y recursos digitales. En el segundo presentaremos los objetivos y metodología del proyecto. Tercer y cuarto son los principales resultados que ha dado lugar el proyecto y por último cerraremos con las conclusiones. La universidad actual está sometida a un proceso de digitalización que se ha visto acelerado con la pandemia que hemos sufrido recientemente. En este proceso la universidad se ha dado cuenta no solamente de las posibilidades de esa tecnología, sino de la cantidad de recursos digitales que ya hay en abierto y que se pueden rentabilizar para la mejora de la formación de los estudiantes. Y si uno mira los más recientes proyectos de innovación educativa, puede comprobar que en la inmensa mayoría, prácticamente en la totalidad, estos recursos y las herramientas digitales se utilizan y se contemplan como inevitables en cualquier tipo de mejora. Se comenzó el proyecto realizando una encuesta a los estudiantes de grado y máster de la Escuela de Arquitectura. El muestreo superó las 100 encuestas. Ahí tenéis un código QR que podéis escanear vosotros mismos viendo esta presentación. Sería interesante además tener el feedback de los docentes en base a las preguntas que se formularon. Vamos a pasar ahora a una serie de resumen muy breve de algunas de las respuestas fundamentales. En el primer grupo, correspondiente a recursos y versatilidad digital de los estudiantes afirmaban que la responsabilidad de fomentar estos recursos en el aula era compartida, no a partes iguales, debía ser iniciativa del docente, pero ellos también se sentían corresponsables en el uso de estos. En el grupo B, calidad del autoaprendizaje de los resultados, los estudiantes de forma mayoritaria consideraban que la inmensa mayoría de las asignaturas tenían o debían utilizar este tipo de recursos, teniendo en cuenta que es una materia bastante aplicada, la arquitectura, pues este tipo de recursos son fundamentales. En el tercer grupo, competencias instrumentales, personales y sistémicas, los estudiantes consideraban que si bien ellos compartían la responsabilidad de identificar fuentes fiables y vinculadas de forma directa con los contenidos de las distintas materias, el profesor también era una autoridad, quizá porque conocía mejor que ellos toda la estructura y cómo estaban encadenados los distintos contenidos de la asignatura para localizar esas fuentes que fuesen de utilidad. Y en el tercer grupo, interés y desarrollo de actividades proactivas, fue curioso ver cómo los estudiantes de forma mayoritaria se identificaban con esta sistemática de uso de recursos digitales en el aula y se sentían corresponsables del éxito de este tipo de metodologías para su aprendizaje. El proyecto contó con 6 asignaturas, se realizó en base al contenido de 6 asignaturas, 2 titulaciones, puesto que 5 de ellas correspondían al grado en Fundamento de Arquitectura y una al grado de Ingeniería Civil, y implicó a 12 docentes, todos ellos pertenecemos al Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Universidad de Sevilla. En cuanto a los diagramas de funcionamiento del proyecto, se consideró que el rol de los estudiantes era fundamental, había que implicarlos en las distintas asignaturas, se propuso prácticas específicas para localizar, valorar, proponer, implementar ese tipo de herramientas, ese tipo de recursos y contenidos digitales. El profesor, de alguna forma, era la figura encargada de tutelizar todo ese proceso, pero también de seleccionar cuáles de esas herramientas iban a pasar al catálogo y clasificarlas. Por otra parte, en cuanto al diagrama de funcionamiento en base al cual se desarrolló una aplicación web que forma parte de los resultados del proyecto, se generó un organigrama en el cual se contenía las 6 asignaturas. Se daba un acceso a través de la biblioteca, es lo que está pensado, a través de la web de la biblioteca se accede al catálogo, a esa aplicación web, y de las 6 asignaturas pues a distintas clasificaciones de las mismas para mejorar esa búsqueda. Este es un ejemplo de la aplicación que todavía está en fase beta, está en la pantalla de localización. Aquí veis un ejemplo también de cómo es la clasificación, cómo es los distintos recursos que pueden aparecer, y la pestaña de buscador, correspondiente al buscador, donde el estudiante puede hacer por asignatura, por grupo dentro de esa asignatura, si es contenido teórico o aplicado, las distintas categorías que se han establecido para el catálogo y las distintas opciones dentro de cada una de esas categorías. Dentro del proyecto también se lanzó 2 vídeos que se están realizando actualmente el Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad de Sevilla. Ahí tenéis un código QR. Este código, si lo escaneáis, podéis acceder a un vídeo que se ha realizado también para esta presentación, para que tengáis una idea de cómo
puede ser ese recorrido virtual. Y por último, vamos a pasar a las conclusiones y futuros desarrollos. Me gustaría destacar en este apartado tres puntos fundamentales. El primero, la percepción muy positiva de los estudiantes frente al uso de este tipo de recursos en el aula. De hecho, son demandantes de un incremento con respecto a los que se utilizan en la actualidad. Por otra parte, la oportunidad de los repositorios temáticos específicos. Estos, en el caso de la construcción y la arquitectura en general, son muy necesarios porque hay amplísima multitud y disponibilidad de recursos en la web o en distintas bases de datos, y es muy necesario orientarlos y seleccionarlos para que el estudiante no se pierda en ese mare magnum de posibilidades. Y por otra parte, la conveniencia de desarrollar materiales específicos, en este caso realidad virtual, puesto que favorece la presencia o el acercamiento del estudiante en entornos profesionales que de otra forma sería muy complicado por tema de seguridad, en este caso visitas a obra, etcétera, etcétera. En cuanto a futuro desarrollo, ya por último, la idea inicial de extender este proyecto piloto que se ha desarrollado en 6 asignaturas a otras asignaturas del área y mejorar de forma paulatina los recursos, las funciones que tenga esa base de datos y esa herramienta digital, y irla manteniendo y aumentando en cuanto al número de recursos disponibles. Ya con esto me despido. Ahí tenéis mi correo por si queréis realizar alguna consulta sobre el proyecto. Creo que puede suscitar alguna duda entre vosotros, y muchas gracias por vuestra atención.